Profe, Sí, ¿cómo 2 puede estar relacionado con B si 2 es una tercera coordenada y B una segunda? porque lo que dice esto es que tú tomas A, tiene que ser un conjunto de A cruz B, ¿ya? A cruz B mezcla todos los elementos de A ordenadamente con todos los elementos de B. Entonces esto genera 0A, 0B, 1A, 1B, 2A y 2B. ¿De acuerdo? Esos son todos los posibles pares ordenados. Y en esta relación simplemente se está tomando un subconjunto de estos. Y se tomaron esos que aparecen ahí, ¿por qué? Por ser una relación cualquiera, que se está definiendo así. Entonces, no hay ningún problema con que sea la última componente. Yo aquí podría tener 10 números en A, por ejemplo, y perfectamente cualquiera de ellos puede estar en la relación mezclado con cualquiera de los que está en el segundo conjunto. Entonces, lo que le estoy preguntando es que lo que aparece aquí abajo parece una implicancia, ¿ya? ¿Cómo lo llevaría yo a una implicancia? Toda función es una relación, pero no toda relación es función. ¿Función implica relación? Claro, correcto. Entonces, si algo es una función, entonces es una relación. Profe, ¿qué significa ARB? No entiendo. ARB. Aquí, es nuestra notación para decir que el elemento A está relacionado, esa es la R, con el elemento B y que pertenece a la relación que se llama R. Y cuando lo tengo tachado, significa que, por ejemplo, que A no está relacionado con B, lo que implica a su vez que el par ordenado A, B no pertenece a R. Entonces, algunos pares ordenados van a pertenecer a una relación y otros podrían no pertenecer a una relación. Siempre y cuando, si tenemos A cruz B, entonces A debe ser del primer conjunto, A mayúscula, y B debe ser del segundo conjunto, el B mayúscula. Es la Ya. notación que utilizamos. Entonces, por eso aquí dice, ahí abajito dice, en este caso, 0 está relacionado con A, si te das cuenta, porque 0, A es un par ordenado que está dentro de la relación. Mientras que 1 no está relacionado con B, está tachada la R. Si te das cuenta, no está el par ordenado 1, B dentro de esta relación. Este ejemplo, R es una relación arbitraria. Sí, una relación arbitraria. Ay, Entonces, Profe, ¿sí? ¿puede volver a la diapo anterior? ¿Sí? ¿Por qué no está el 1B en la relación? Porque la definí así, porque a mí se me Ah, ocurrió. ya. Claro, esto es algo arbitrario. Cuando yo escribo una relación, tiene que ser un subconjunto de los pares ordenados que nacen de A cruz B. Y yo voy a dejar los que yo quiera adentro y los que yo quiera afuera. Podría dejarlos todos adentro, podría dejarlos todos afuera, o podría tener algo intermedio, como en este caso. ¿Por qué dejé esto? Porque esa es la relación que yo quería describir. Simplemente fue así. Entonces, una relación en un conjunto A es una relación de A en A, es decir, un subconjunto de A cruz A. Por ejemplo, si tengo el conjunto A definido como los números del 1 al 4, los enteros, donde la relación la defino como un subconjunto de A cruz A, en donde esta relación son todos los pares ordenados A, B, tal que A divide a B. Entonces, ¿qué pares ordenados estarían en mi relación, dado el conjunto A? que A divida a B, ¿qué significa? Que lo ¿Qué divide exactamente. Ah, ya, ya que no Entonces da... sería el 1 con todos los números y el 2 ¿Correcto? y el 4. Y el 2,4, ¿cierto? Entonces, el 1 divide a todos los demás, el 2 divide al 2 y el 2 divide al 4, y el 3 divide al 3 a sí mismo, y el 4 divide también a sí mismo. Ahí están Espera, ¿se todos. pueden repetir? Por supuesto, porque fíjate que aquí Ah, está definido A cruz A, ¿cierto? Entonces, los dos son todos las tuplas, ¿cierto?
posibles, y voy a tomar un subconjunto de todas las posibles. Entonces, dentro de todas las posibles estaría el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 2, el 2, 1 también existe, ¿ya? También pertenece al conjunto de A cruz A, que no esté en la relación es otra cosa. El 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4. El 3, 1, el 3, 2, el 3, 3, el 3, 4. Y el 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Esas son todas las combinaciones posibles. Pero como A, es decir, el primer elemento, debe dividir al segundo, hay varios que me voy a saltar. Por ejemplo, el 2,1 no está. ¿Por qué? Porque eso significaría que el 2 divide exactamente al 1, y eso sabemos que es un medio que no está haciendo la división exacta. El 2, 2 sí está porque el 2 divide exactamente al 2, pero el 2, 3 no está, porque el 2 no divide exactamente al 3. Lo mismo con el 2, 4, y cada uno siempre se va a dividir a sí mismo. Así que por eso también está el 3, 3 y el 4, 4. ¿Ya? Pero hay que tener en mente que A cruz A son todas las combinaciones posibles. Y también puede ocurrir que yo no pueda describir esto explícitamente. Entonces, si yo tengo conjuntos infinitos, yo podría decir que voy a tener la relación S, que es un subconjunto de pares ordenados de enteros positivos, donde S se define como todas las tuplas A, B, tal que A es igual a B. Y esto no lo puedo escribir yo, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, no lo puedo describir así como lo hice aquí arriba, porque tendría que escribir efectivamente hasta el infinito, y no se puede. Por eso se deja denotado de esta forma. Y ahí justamente está escrito, dice, en este caso no podemos enumerar los pares ordenados que pertenecen a ese, solo podemos indicar si un par ordenado pertenece o no a la relación. Por ejemplo, 10,10 sí pertenece a ese, mientras que 2,6 no pertenece a ese. ¿Ya? Pero como tomé aquí, piensen en todos los enteros positivos, en realidad dentro de las combinaciones de enteros positivos también está el 3,4, el 5,8, el 7,504, etc. Pero como esta relación está tomando solamente los pares en que el primero y la segunda componente son iguales, esos que estaba mencionando no pertenecen a la relación. Bien, vamos a ver algunas propiedades entonces sobre nuestras relaciones. En algunas relaciones entonces un elemento siempre está relacionado consigo mismo. Se dice que estas relaciones son reflexivas. Formalmente entonces la definición de una relación reflexiva es, si tengo una relación R definida en A cruz A, es reflexiva si para todo elemento A del conjunto donde está definido este par ordenado, el par ordenado A, siempre pertenece a R, ¿ya? Entonces se tiene que cumplir que todos estén relacionados consigo mismo. Ejemplo, sea A los números del 1 al 4, ¿cuáles de las siguientes relaciones son reflexivas? La segunda R2, Ya, R1, ¿por qué no sería? porque no está el 2,2. Correcto. No está el 2,2 en R1. Entonces, como yo ya encontré un par ordenado que no está en nuestra relación, ya puedo decir que no cumple con ser reflexiva, ¿ya? Y en la segunda, tengo que comprobar que está el 1,1, que está el 2,2, que está el 3,3 y que está el 4,4. Como esos eran todos los elementos, efectivamente puedo decir que R2 es reflexiva. Me da lo mismo que tenga otros pares ordenados aparte, ¿ya? Lo que sí tiene que haber, sí o sí, es que el A, debe estar incluido en la relación, ¿ya? Y eso no se cumple en R1. Más ejemplos. Si tenemos R1, R2 y R3 definida en los enteros positivos, en pares ordenados de enteros positivos, ¿cuáles de las siguientes relaciones serían reflexivas? La 1 y la 2 serían reflexivas, porque un número siempre es menor o igual a sí mismo,
Y un número Ya. siempre se divide a sí mismo. Correcto. Y R3, ¿por qué no? R3. R3 no, porque, por ejemplo, 2 y 2 no son menor o igual que 3, así que el par 2,2 no está. Correcto. Entonces, basta con que yo encuentre un contraejemplo y con eso yo ya puedo decir que no se cumple la reflexión. Quizás se va a cumplir para algunos pares ordenados, como el 1, 1, ¿de acuerdo? Pero si yo encuentro uno que no está dentro de los pares ordenados en la relación, entonces ya puedo decir que no se cumple la propiedad de reflexividad. Entonces aquí está formalmente, dice sea x un entero positivo, como x es menor o igual que x, ¿cierto? Por una proposición básica de los números, tenemos que x, x siempre va a pertenecer a R1 y generalizamos porque tomamos un elemento cualquiera, un número cualquiera, no tomamos el 3, no tomamos el 5, tomamos el número x, ¿ya? Así que generalizamos y tenemos entonces que para todo número A perteneciente a los enteros positivos, el A, siempre va a pertenecer a R, así que sí es reflexivo. En el caso de la segunda es muy similar a la demostración anterior porque sabemos que todo número se divide a sí mismo, ¿cierto? Y la última, basta encontrar un contraejemplo, ¿ya? El 1, 1 sí pertenece a R3, pero el 2, 2 es fácil ver que no pertenece porque 4 no es menor o igual que 3. Por lo tanto, como ya encontré uno, me da lo mismo si hay o no hay más que no cumplan con la reflexividad, yo ya puedo concluir inmediatamente que esta relación no cumple con la reflexividad. Bien, la simetría y la antisimetría. En algunas relaciones un elemento está relacionado con un segundo elemento, sí y solo si el segundo elemento está relacionado con el primero. Se dice entonces que estas relaciones son simétricas. En realidad no es un sí, solo sí, es un implica. Entonces, formalmente, la definición de la simetría es, si yo tengo una relación R definida en pares ordenados de A cruz A, voy a decir que es simétrica si para todo par de elementos pertenecientes a A, si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. ¿Ya? Y aquí viene algo que es un poquito más enredado. Un concepto relacionado pero no opuesto es la antisimetría. Si tengo una relación R de A cruz A, ¿es antisimétrica? Sí. Para todo par de elementos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Si A, B pertenece a R y B, A también pertenece a R, entonces lo único que puede ocurrir es que A sea igual a B, ¿ya? O de forma equivalente, si tengo dos elementos que pertenecen al conjunto A, si A, B pertenece a R y A es distinto de B, entonces B, A no puede pertenecer a R, ¿ya? Aquí hay algo importante en la simetría que no tengo anotado, pero para que se cumpla la simetría, en realidad no se exige que si tomo dos elementos iguales deba pertenecer, ¿ya? O sea, si A, pertenece a A, entonces A, pertenece a A. Eso no tiene sentido. En realidad, todos los elementos iguales se obvían de la simetría, ¿ya? Porque la propiedad de que A, pertenezca a la relación está pensada para la reflexión, ¿ya? Entonces la simetría obvia o no considera los pares de la forma A. Porque eso se cumpliría siempre. Si se dan cuenta, lo que dice es, si A, pertenece a R, entonces A, pertenece a R. No tiene ningún sentido. Es natural que si hoy es lunes, entonces hoy es lunes. O si esto es verde, entonces esto es verde. No aporta en nada. Entonces, para efectos de la simetría, los pares ordenados de la forma elemento como el mismo elemento no se consideran. Bien, entonces, veamos. Si tengo estas tres relaciones, ¿cuáles serían simétricas? Me devuelvo a la definición. Dice que
Si A, B pertenece a R, entonces B, A debe pertenecer a R. ¿Qué me pueden decir de la primera, de R1? 2 y 3, claro, o sea, 2 es menor o igual que 3, esa pertenece. Entonces debería pertenecer 3,2. Y 3 es menor o igual que 2, falso. Entonces, ya encontramos un contraejemplo y por lo tanto podemos asegurar que no es simétrica. Aquí hay otro contraejemplo. Eh, bueno, pero justo le chuntaste también con un contraejemplo. Bien jugado. Entonces, 1 y 2 pertenece a R1, pero es claro que 2,1 no pertenece a R1. ¿Qué ocurre con R2? Por definición, ¿no es? Si es simétrica. Si es simétrica. Sí, nice. ¿No que A tenían que ser distintos de B? Claro, eso es lo que yo les decía de que en realidad eso no se consideran, pero aquí, miren, dice, si X, Y pertenecen a Z, tenemos que X es igual a Y, pero esto es lo mismo que decir que Y es igual a X por la conmutatividad, ¿ya? Generalizando, entonces tenemos que A, B pertenece a Z. Si A, B pertenece a R2, entonces B, A también pertenece a R2. Así que R2 es simétrica. Pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Que la relación es, ¿cómo se llama? Que A es igual a B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como no hay un par ordenado que A sea distinto de B, entonces por supuesto que B, A tampoco va a pertenecer, si son distintos. Esa es la razón por la que esta, ¿cómo se llama? Es simétrica. Es porque en realidad, si tengo un A que es distinto de B, ¿ya? Entonces, ese no pertenece. Si nos fijamos aquí arriba, en la definición, si esto dice, si A, B pertenece a R, entonces B, A debe pertenecer a R. Pero no hay ningún A, B que pertenezca a R cuando A y B son distintos, por definición de la relación. Por lo tanto, esto siempre se comprueba. Esto siempre es falso, ¿ya? Y falso implica cualquier cosa, todo es verdadero. ¿Se entiende el motivo o no? No es porque A sea igual a B. No entendí, profe. Ya. Piensa tú que aquí lo que yo estoy diciendo es que la relación son todos los pares ordenados en donde A es igual a B, ¿cierto? O sea que yo no puedo tener el par ordenado 2,3, por ejemplo, porque 2 no es igual a 3. Tampoco puedo tener el par ordenado 4,5 o 5,4 o cualquier cosa en donde estos dos elementos sean distintos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir a la definición de la relación de simetría que está aquí arriba, ¿ya? Dice, lo que se debe cumplir es que si A, B pertenece a la relación, entonces B, A también debe pertenecer a la relación. Pero si tomamos dos números distintos, por ejemplo, el 2 y el 3, si el 2 y el 3 pertenece a la relación A igual B, que no pertenece, entonces debería comprobarse que 3,2 también pertenezca a R, pero tampoco pertenece, porque los dos elementos no son iguales. Y si tomo cualquiera en donde sean distintos, ¿ya? O sea, aquí A es distinto de B, yo sé que no hay ninguno, no hay ningún par ordenado A, B que pertenezca a esta relación, cuando A y B son distintos. ¿Se entiende eso? Sí, pero lo que no Ah. entiendo es la condición de que lo que dijo en la diapo anterior, que A tenía que ser distinto de B, y ahora A es igual a B, entonces eso me confunde. Es que la relación es A igual a B, pero para comprobar la simetría, yo tengo que tomar dos elementos que sean distintos. Entonces ya yo sé que ninguno en donde, para esta relación no hay ninguno ningún par ordenado que pertenezca a la relación cuando A y B son distintos, porque la definición de la relación es que A es igual a B. Por eso todos los demás pares ordenados quedaron fuera. Supongamos que tuviéramos que A
¿cierto? Perdón, que en vez de esto tomemos un conjunto más chiquitito, tomemos los números el 1 y el 2. Entonces voy a escribir en el chat, si tengo 1,2 cruz 1,2, ¿ya? Eso va a ser igual a la tupla 1, 1, la tupla 1, 2, la tupla 2, 1 y la tupla 2, 2. ¿Ya? Entonces ahí tomé el 1,2, cruz 1,2, me entregó todos estos pares ordenados. ¿De acuerdo? Ahora, la relación R2 va a ser igual a ¿qué pares ordenados? Va a tener solamente el 1, 1 y el 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que se cumpla la simetría, lo que debe ocurrir es que si A, B pertenece a R, entonces B, A pertenece a R. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esto? 1,1 pertenece a R, sí, y 1,1 pertenece a R, sí, pero en realidad eso siempre se va a cumplir. Por eso yo digo que los que son A, no tiene sentido comprobarlos, porque en el fondo estoy diciendo, como les dije recién, si hoy es lunes, entonces hoy es lunes. Pero obvio, pues, si acabo de decir que hoy es lunes. O si este auto es blanco, entonces este auto es blanco. No gano nada con aseverar eso porque es algo evidente. Entonces, ¿por qué esta relación R2 es simétrica? Porque, por ejemplo, 1,2 no pertenece a R, ¿ya? Y si tomara dos elementos distintos, 1,2 pertenece a R, no. Entonces esto es falso. Ya me da lo mismo si 2,1 pertenece o no a R. Y al revés, 2,1 pertenece a R, falso. Me da lo mismo si el 1,2 pertenece a R. Y para todos los que son iguales, en realidad siempre se va a cumplir. Si x, x pertenece a R, entonces x, x también pertenece a R. ¿Quedó más claro ahora o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora yo tengo una pregunta. Sí. Mirando la... Probablemente ya he respondido esto, pero si lo hice, entonces no me quedó tan claro. Aquí, según la definición, dice que AB en R implica BA en R, y eso tiene que ser verdad para que sea simétrica. Pero entonces si AB está en R, no está en R, pero BA sí está en R, eso vuelve a la implicancia eso sí que la implicancia sea real, porque falso implica verdadero. No, espera, no. Sí, eso sí se puede, entonces... Claro, o sea, ahí ya no sería simétrica. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú tienes un par ordenado B, A, que pertenece a R, cambia las variables nomás. B, A pertenece a R, entonces A, B debería pertenecer a R. Y Pero, como no lo hace, entonces falso, pero ya, como perfecto. aquí no hay ningún par ordenado en donde A y B sean distintos, que pertenezca a la relación, entonces en realidad esto siempre se va a cumplir. Pero Pero no entonces es... no sería más fácil poner eso, ¿no sería más fácil poner eso como una doble implicancia? es que la definición no es una doble implicancia. La definición dice si A, B pertenece a R, entonces B, A pertenece a R. Esa es la definición formal de la simetría. Lo que Ok. pasa es que claro, o sea, como esto se tiene que cumplir para todos los pares ordenados, no es necesario que yo ponga una doble implicancia. Porque, por supuesto, en algún momento voy a probar, le voy a asignar a A un B y a B un A. Entonces también se tiene que cumplir que si A, B pertenece a R, B, A pertenece a R, y si B, A pertenece a R, entonces A, B también debería pertenecer a R, cuando lo altere, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya. Sí, quedó claro, gracias. Ok. Bien, y R3, ¿qué me pueden decir? ¿Es simétrica? Yo voy a decir que sí. Es simétrica. Entonces, similar a la demostración anterior, sabemos que si X más Y está, y yo puedo conmutarlo por la suma, eso va a ser igual a Y más X. Así que si X, Y pertenece a R3, o sea que X más Y es menor o igual que 3, también es verdad que Y más X
es menor o igual que 3, ¿cierto? Por lo tanto, esta relación sí cumple la simetría. Nuevamente, veamos qué pasaría con los números si ahora tomase yo hasta el número 3, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decirme, profe, pero con el par ordenado 1,3 no se cumple, ¿cierto? Porque ustedes dirían 1,3, eso no es menor o igual que 3, y el 3,1 tampoco está. De acuerdo, pero de hecho lo que ocurrió ahí fue que el 1,3 ya no estaba, por lo tanto partí de algo falso, ¿cierto? Entonces, si digo, si el 1 más 3 es menor o igual que 3, ¿y eso qué es? Es falso, ¿ya? Entonces, lo que venga a continuación puede ser cualquier cosa, que sería la implicancia que está aquí arriba. Como el 1,3 no pertenece a R, ya lo que venga a continuación puede ser cualquier cosa, puede ser verdadero, puede ser falso, me da lo mismo. Pero lo que sí se debe cumplir es que, por ejemplo, si el 1,2 pertenece a R, que sí pertenece de hecho, entonces el 2,1 también debe pertenecer a R. Y efectivamente también pertenece. ¿Por qué? Porque 2 más 1 también es menor o igual que 3. Y 1 más 2 es obviamente menor o igual que 3. ¿Todos bien? Ok, entonces, la antisimetría. Aquí arriba, debajo del título de la diapositiva, está lo que se debe cumplir. Dice que si A, B pertenece a la relación y B, A también pertenece a la relación, entonces la única forma es que A sea igual a B. Nuevamente tenemos definidas las mismas relaciones con enteros positivos y nos preguntamos aquí, ¿R1 es antisimétrica? Sí, porque si A es menor o igual que B, entonces B no puede ser menor o igual que a menos que A sea igual a B. Ya, ok. Entonces, sean X, Y pertenecientes a los enteros positivos, si X, Y pertenece a R1 y además Y, X pertenece a R1, lo que estamos diciendo es que X es menor o igual que Y además Y es menor o igual que X. Esto va a ser solamente verdadero si efectivamente X es igual a Y. Como podemos generalizar, dado que tomamos números arbitrarios, nos queda que efectivamente se cumple la antisimetría según la definición. ¿Qué podemos decir de R2 ahora? Pero espera, ¿no nos falta la segunda parte de la antisimetría? No, es que hay dos cosas que son equivalentes. Voy a devolverme a la definición de la antisimetría. Teníamos dos cosas que son equivalentes. Ah, Para todo A, ya, ya. B pertenece a A, si A, B pertenece a R y B, A pertenece a R, entonces A debe ser igual a B. O, de forma equivalente, dice ahí, si tengo un par ordenado A, B perteneciente a R y estos dos elementos son distintos, entonces el B, A no puede pertenecer a R. ¿Ya? Si yo les pido demostrar antisimetría, pueden ocupar cualquiera de las dos definiciones. Sigamos entonces ahora con R2. ¿Qué pasa con R2? ¿Es antisimétrica? Sí es antisimétrica con signo de interrogación. Ok. Veamos qué dice. De forma similar es fácil demostrar que R2 es antisimétrica. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que arriba. Decimos, si X, Y pertenece a los enteros positivos, ¿cierto? Y además tenemos que X, Y pertenece a R1 e Y, X pertenece a R1, entonces eso significaría que X es igual a Y y que Y es igual a X, ¿ya? Y efectivamente eso está definido en la relación, que A es igual a B. Entonces era justamente lo que se me pedía demostrar.
¿ya? Y la R3 es antisimétrica. Efectivamente, o sea, a ver, no hemos establecido de que, y de hecho dice en la diapositiva, de que no es opuesto la simetría y la antisimetría, ¿ya? No es algo opuesto. Ahora, es una muy buena pregunta a ver si se podrían cumplir las dos al mismo tiempo. Fíjense que para que se cumpla la simetría y la antisimetría, la simetría establece que si A, B pertenece a R, entonces B, A debe pertenecer a R. Y en cambio la antisimetría dice que si A, B pertenece a R y B, A también pertenece a R, entonces A debe ser igual a B. Entonces, ¿se pueden cumplir las dos al mismo tiempo? Con el ejemplo R2 ya se demostró que sí, ¿o no? Claro. Porque en el fondo dijimos que esta cumplió la simetría anteriormente y aquí estamos demostrando que cumple la antisimetría. Porque en el fondo es una relación que solamente cumple con la reflexión, ¿ya? Entonces, solamente los pares ordenados de forma A, A son los que pertenecen y en este caso podemos efectivamente decir de que se cumple la simetría y la antisimetría. Ok, y R3, ¿No? ¿sería falso? No, porque por ejemplo, 1 y 2 está, Mm, y también está 2 y 1, pero 1 y 2 no son iguales. Y 1 y 2 no son iguales, efectivamente. Entonces, la idea, si nosotros encontramos algún par ordenado, ¿cierto? En donde A, B pertenece a R y B, A también pertenece a R y además A es distinto de B, entonces con eso me basta para negar el para todo. Y es fácil ver que efectivamente el 2,1 pertenece a R3, el 1,2 también pertenece a R3, pero 1 y 2 no son iguales, que era lo que se tenía que exigir. Es decir, partí aquí de nuestra implicancia, esto era verdadero con el 1,2, esto era verdadero con el 2,1, así que verdadero y verdadero me da todo verdadero, y esto es falso, y sabemos que verdadero implica falso, no se puede dar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso puedo establecer con este contraejemplo que no es antisimétrica. ¿Todos bien? La transitividad, otra propiedad. En algunas relaciones sabemos cómo se relacionan dos elementos de un tercer elemento. Se dice entonces que estas relaciones son transitivas. La definición formal de la transitividad es que si tengo una relación definida en A cruz A, ¿va a cumplir con la transitividad? Sí. Para tres elementos en el conjunto, si es que A y B pertenecen a R y B, C también pertenece a R, entonces A, C debe pertenecer a R. Es decir, el primero de la primera tupla se relaciona con el segundo de la segunda tupla. Si es que A y B, o sea, si es que existe un elemento intermediario que los relacione. Pero ojo, tiene que cumplirse que A, B pertenezca a R y que B, C pertenezca a R. ¿De acuerdo? Solo cuando esto sea verdadero voy a tener que verificar que A, C pertenezca también a R. Volvamos entonces a nuestras maravillosas tres relaciones, que siguen siendo las mismas. ¿Qué podemos decir de R1? ¿Nos falta un tercer elemento? ¿Cómo un tercer elemento? Porque eran A, B y C. Y aquí solo hay A y B. Ah, no, pero, o sea, pero siempre estamos hablando de pares ordenados. Entonces quiere decir que si A, B pertenece a R y B, C pertenece a R, entonces el par ordenado de dos cosas A, C también debe pertenecer a R.
en el fondo sería algo así como si 1 es menor o igual que 2 y 2 es menor o igual que 4, entonces 1 es menor o igual que 4. Cosas de ese estilo. Entonces, efectivamente, la primera debería ser transitiva. ¿Cómo se demuestra? Tengo que tomar ahora, aquí están los tres elementos que pertenecen a Z, pero estos están en pares ordenados, porque la relación está definida en enteros positivos plus enteros positivos. Es decir, son tuplas de dos cosas, no tuplas de tres cosas. Entonces, si tengo estos tres elementos, sabemos que si X, Y pertenece a R1 y además Y, Z pertenece a R1, eso, reemplazando la definición de la relación, nos queda que X es menor o igual que Y y además que Y es menor o igual que Z. Dado que el menor o igual es transitivo, esto significa que X debe ser menor o igual que Z. Por lo tanto, el par ordenado X, Z pertenece a R1, que era justamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, R1 es transitiva. R2. Sí, es decir, también tomamos, si X es igual a Y e Y es igual a Z, entonces X debe ser igual a Z. ¿Correcto? Es por la transitividad de la igualdad, entonces aquí si copiamos la definición de arriba sería X es igual a Y y además Y es igual a Z. Por lo tanto, X tiene que ser igual a Z y por supuesto que eso es verdad. Y R3. No sería transitiva, porque por ejemplo, 2 más 1 es menor o igual que 3 y 1 más 2 también. ¿Ya? Entonces eso indicaría que 2 más 2 sería menor o igual que 3 y eso no se cumple. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí hay un contraejemplo. Sabemos que 1,2 pertenece a R3 y además 2,1 pertenece a R3. Entonces, la pregunta es, si 1,1 pertenece a R3, sí, eso estaría bien, pero si los damos vuelta, si tomamos el 2,1 y luego el 1,2, entonces se cumple que 2,2 sea menor, o sea, perdón, sí, que 2,2, 2 más 2 sea menor o igual que 3, eso es falso. Entonces, como encontramos un contraejemplo, tomando el 2,1 y luego el 1,2, con eso me basta para decir que ya la relación no es transitiva. ¿Ya? Y si nos fijamos, esto también hay pares ordenados, o sea, combinaciones que sí me van a dar correctas, pero para que se cumpla la transitividad se tiene que cumplir para todos los elementos, ¿cierto? Aquí arriba está definido, para todo A, B, C perteneciente a, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, como encontramos uno que no lo cumple, ya podemos decir que la relación no cumple la transitividad. Podemos combinar relaciones, ¿ya? Como las relaciones de A en B son subconjuntos de A cruz B, dos relaciones se pueden combinar de cualquier forma, en que se combinan dos conjuntos. Supongamos que tengo entonces A definido como 1, 2, 3, B de la A a la D, y R1 son esos tres pares ordenados y R2 son esos otros cuatro. Entonces, ¿cómo me va a quedar la unión de las relaciones? El 1A va a aparecer una vez, porque está tanto en R1 como en R2. Luego el 1B también va a aparecer, el 1C también va a aparecer, el 2B también va a aparecer, luego va a aparecer el 13 y finalmente el 1D, ¿cierto? Sí, ahí está el 1D, el 2C, el 13, ok. La intersección son los que sean en común. El 1A está en ambos, ¿cierto? ¿Hay algún otro en común? No. Entonces, solamente el 1A. La resta de R1, o sea, R1 menos R2. Entonces, son todos los que están en R1 que no están en R2. El 1A está en ambos, así que ese no va a estar. El 2B no está en ninguno de estos. Y el 3C tampoco está en ninguno de estos, así que sobrevivirían esos dos, 2B y 3C. Finalmente, si lo hacemos al revés, R2 menos R1, entonces son todos los que pertenezcan a R2 que no pertenezcan a R1. El 1A lo voy a eliminar y todo el resto va a sobrevivir. Ya estamos.
Veamos algunos ejemplos. Tengo entonces R1 y R2 definido en tuplas de dos elementos en los enteros positivos, donde R1 son todos los que hacen que el primero sea menor que el segundo, y el segundo son todos en los que el primero es mayor que el segundo. Entonces, ¿qué resultaría de R1 unido con R2? ¿Vacío? No, ese es como, sería todos los X e Y, pues, porque, ¿o no? Excepto los que son iguales. Claro, Ujú. entonces R1 unido con R2 son todos los X, Y, tal que X es distinto de ellos. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, tiene que cumplir, son todos los pares ordenados X, Y, tal que o bien X es menor que Y, o bien Y es menor que X. Eso es equivalente a decir que son todos los pares ordenados en donde los dos elementos deben ser distintos. ¿Y qué pasa con R1 intersectado con R2? Ese sí es vacío. Entonces, son todos los que X sea menor que Y y además todos los Y que son menores que X. Por supuesto que no existe ninguna tupla que pueda cumplir con ello, por lo tanto esto me entrega el conjunto vacío. Efectivamente. Combinación de relaciones. Entonces, algunas definiciones que tenemos extra aquí, sea R de A cruz B, podemos definir la relación inversa, que la vamos a anotar como R a la menos 1, y son todos los B, A, tal que A, B debe pertenecer a R. Y una relación complementaria, si tengo la relación definida en A cruz B, podemos definir la relación de complemento, R rayita, ¿ya? Arriba. R complemento son todos los A, B, tal que el A, B no pertenece a la relación original. ¿Ya? Eso es el complemento. Composición. Si tenemos R una relación de A en B y S es una relación de B en C, la composición R y S se denota por S o R y es la relación que consiste en los pares ordenados A, C con A perteneciente al conjunto A y C perteneciente al conjunto C, para los que existe un elemento B perteneciente al conjunto B, tal que A, B pertenece a R y B, C pertenece a S. Esto se parece un poquito a lo que es la transitividad, ¿ya? Entonces, si tengo aquí estos conjuntos, ¿cierto? Aquí va del 1 al 3 y del 1 al 4, y luego el otro va del 1 al 4 y del 0 al 2. R la definí arbitrariamente de esta forma, y S arbitrariamente de esa forma. Entonces, ¿qué cosa pertenecería a la composición S o R? Si vemos bien la definición, entonces aquí S o R dice que van a ser todos los pares ordenados A, C pertenecientes a el primer conjunto y el último conjunto, es decir, sería R es una relación definida de A en B, ¿cierto? Entonces, alguien que parta aquí y que se relacione con alguien que termine acá, en el 0, 1, 2. ¿Ya? Pasando por este que es en común. El 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Es el conjunto de llegada de R y es el conjunto de partida de S. Entonces, la pregunta es, yo tengo que decir que S o R son todos los A, C, donde A pertenece a este conjunto y C pertenece a este otro conjunto, ¿ya? Y que existe un elemento intermedio en común que pertenezca al conjunto 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el 1, 0? ¿Pertenece a S o R? Sí, Ya, sí pertenece. ¿Por qué?
Porque si nos fijamos aquí, tengo el 1, 1 acá, ¿ya? Y este termina con un 1. Y este que está aquí parte con un 1 y termina con un 0. Entonces, por eso agarro este 1 y agarro este 0. El primer 1 de acá y el último número de acá, que sería el 0. Entonces, por eso el 1, 0 pertenece a SOR. ¿Qué pasa? ¿Cuáles más terminan con 1? Este de acá, ¿cierto? El 3, 1. Entonces, el 3, 0 también debería pertenecer a SOR, dado que estoy pasando por este de aquí como intermediario. No tengo otros que terminen con 1, ¿cierto? Y aquí no tengo otros que comiencen con 1. Entonces, ya sé que el 1, 0 va a estar y el 3, 0 también va a estar. Avancemos. Este es 1, 4. ¿Hay alguien que termine con 4, 1? O sea, que parta con 4. Sí, este de aquí. Entonces, eso implica que ese 1 sobrevive y este 1 también sobrevive. ¿Ya? Alguien que termine con 3, tengo 2, así que sería el 2, 3, perdón, el 2, 1 y el 2, 2. Alguien que termine con 1, o sea, que comience con 1 acá, está el 1, 0, así que ahí dijimos que el 3, 0 va a estar. Y este es 3, 4, alguien que comience con 4, sí, así que el 3, 1 también debería sobrevivir. Y así los voy realizando. Al final obtengo entonces que efectivamente ahí tengo todos esos, ¿cómo se llama? Esos son los pares ordenados que sobreviven. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? en este caso se podrían repetir, por ejemplo, un par. Por ejemplo, puede ser 1, 1. Ya. Como estamos hablando de conjuntos, los conjuntos no tienen elementos repetidos. Y aquí los elementos son tuplas. Entonces no puedo tener dos veces el 1, 1. O tener dos veces el 2, 1, por decirte algo. ¿Ya? Eso quiere decir de que si por dos tuplas llego a generar el 2, 1, entonces me quedo con una sola aparición de ese elemento. El conjunto jamás tiene elementos repetidos. O sea, en realidad para mostrar en un comienzo podíamos poner más, o sea, varias repeticiones de un elemento, pero al simplificarse, en realidad queda solamente una aparición de cada elemento. ¿Estamos claros? Sigamos entonces. Vamos a hacer ahora una composición de relaciones. CR, una relación en el conjunto de las personas, tal que X, Y pertenece a la relación R, si X es padre o madre de Y. Entonces, ¿a qué correspondería la relación R o R? ¿Qué parentesco debería haber ahí? ¿Los abuelos o abuelas? Correcto. Entonces, esto sería que X es hijo de Y, y además yo tendría otro Y, Z, ¿ya? Entonces, Y a su vez va a ser hijo de Z. Entonces, X con Z, la relación de parentesco ahí es que X es nieto de Z, o que Z es abuelo de X. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la definición. A, C pertenece a R o R si y solo si existe una persona B tal que A, B pertenezca a R y además B, C pertenezca a R. Es decir, A es padre o madre de B y B es padre o madre de C. Entonces, si A, C pertenece a R o R, significa que A es abuelo o abuela de C. ¿Ya? Y tengo las potencias de R. ¿Ya? Sea R una relación en un conjunto A, la potencia R elevado a N, R a la N, Profe, ¿sí? ¿puede volver a la diapo anterior? Ahí estamos. Es que no entiendo por qué A, C pertenece a R si por definición X, Y tiene que ser padre o madre de Y. Y A no es padre de C, es abuelo de C. Dice que A es abuelo o abuela de C. Ah, está al revés, perdón. Es que C es abuelo o abuela de A, ¿no?
O sea, lo que yo no entiendo es por qué la definición de abuelo pertenece al conjunto si... Ah, ya entendí, porque es la composición, ¿cierto? Claro, es la composición. Entonces, el par ordenado A, C no pertenece a R, porque eso significa que uno es abuelo del otro. Y en R están definidos solamente la relación de padre o madre directo. Pero como estamos en ROR, esto y estamos hablando sobre personas, el conjunto ROR significa que uno es abuelo del otro o abuela. Gracias. Ok. Y de hecho no está mal, ¿o no? A ver, X, si X es padre o madre de Y. Ah, no, está bien. Es que el primero es padre o madre del segundo. Entonces, como esto se hace dos veces, este debería ser abuelo o abuela del segundo. Correcto. Está bien. Entonces, si generalizamos esto porque hicimos ROR una sola vez, ¿cierto? Nosotros podemos tener las potencias R elevado a n, ¿ya? Que sería para un n de 1 hasta donde yo quiera, y se puede definir recursivamente como R a la 1 es simplemente R, y R a la n más 1 es R a la n compuesto con R. Entonces, R2 sería simplemente ROR, y R3 sería ROR, y su resultado compuesto con un nuevo R. Y así puedo continuar. Entonces, de aquí tenemos el teorema 1, dice, la relación R es un conjunto, perdón, R en un conjunto A es transitiva si y solo si R a la n es subconjunto de R, para un n que va desde de 1 hasta el infinito. Ya vamos a entender a qué se refiere esto. Es cuando yo quiera comprobar que algo es transitivo, ¿ya? Y lo que está diciendo esto es que si voy repitiendo n veces R o R, y después OR el resultado, y después OR el resultado, si eso es un subconjunto o igual de la relación original, entonces se va a cumplir la transitividad. Ya les voy a explicar por qué eso es importante. A ver, entonces para entender mejor las relaciones, podemos dibujar el gráfico de una función en el plano cartesiano, porque para cada A existe un único valor f de A igual B. En cambio, en una relación puede haber uno o más valores asignados a A, al elemento A. Así que no podemos graficar una relación. Van a existir dos métodos para representar relaciones entonces, grafos dirigidos y matrices booleanas. Vamos con los grafos dirigidos. A ver, aquí primero que nada, nosotros más adelante cuando vayamos al certamen 2 vamos a ver grafos en detalles, ¿ya? Ahora simplemente va a ser una noción chiquitita que es visual y que es bastante simple de seguir. Lo voy a pasar rápidamente así como grafos, pero luego cuando realmente empecemos a ver grafos va a ser por el certamen 2 y 3. Entonces, definición de un grafo dirigido. Un grafo dirigido consiste en un conjunto B de vértices o nodos y un conjunto E de pares ordenados de elementos de B, llamados arcos o aristas. Entonces, si A, B pertenece al conjunto de los arcos, entonces A es el vértice inicial de la arista, A, B, y B es el vértice final de la arista. Una arista de forma A, se representa usando una arista que conecta el elemento A consigo mismo y se llama un bucle, ¿ya? Bucle es una palabra en francés que quiere decir darse una vuelta. Entonces, aquí vamos a graficar con estos nodos. Tengo el conjunto A, que está definido de los números del 1 al 4, y R es una relación cualquiera definida en una cruzada, donde estos son los pares ordenados que yo arbitrariamente dije que pertenecen a mi relación. Entonces podemos dibujar el grafo correspondiente a la relación R. El 1, 1 pertenece a la relación, así que debe haber una flechita que salga de 1 y llegue a 1. El 1, 3 también pertenece a la relación, así que debe haber una flechita que salga de 1 y llegue a 3. El 2, 1 también pertenece, así que tiene que haber una flechita que parta de 2 y llegue a 1. Entonces, si repetimos eso, ahí tenemos esos que están ahí agregamos los que parten con 2, luego los que parten con 3, sería 3, del 3 al 1 y del 3 al 2, esos dos que están ahí, y finalmente ir del 4 al 1, sería ese de allá, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo flechitas que gráficamente
nos explican cómo se comporta la relación, ¿de acuerdo? La idea es, sobre estos dibujos, comprobar qué significaría que fuera reflexivo, transitivo y simétrico, ¿ya? Entonces vamos a ver eso que está ahí. Primero, la reflexividad. Cada vértice debe tener un bucle, es decir que tiene que haber una flechita para que vaya de uno a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces se cumple para el 1, pero no se cumple ni para el 2, ni para el 3, ni para el 4. Entonces yo puedo decir que esta relación no es reflexiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque faltan las flechas del 2 al 2, del 3 al 3 y del 4 al 4, que serían esas que están ahí, ¿ya? Veamos qué pasa con la simetría. ¿Es esta relación simétrica? Simétrica, recordemos que decía que si hay una flecha que vaya de A a B, entonces debería haber una flecha que vaya de B a A, es decir, en el sentido opuesto. ¿Se cumple? Falta el 1, 4. Ok, vemos que del 4 vamos al 1, pero del 1 no tenemos una flecha que vaya hacia el 4, así que no cumple la simetría. Ahí tenemos varias que faltan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay una que vaya del 2 al 4, pero no hay una que vaya del 4 al 2. La del 4 al 1 estaba, ¿cierto? Y del 1 al 4 no estaba. Y también del 2 al 1 estaba y del 1 al 2 no estaba. Pero, por ejemplo, aquí sí estábamos ok, porque del 1 podía ir al 3 y del 3 al 1. También el 3 con el 2 estábamos ok. Del 3 yo podía ir al 2 y del 2 al 3. Pero me faltaban esas otras 3. Si yo tuviese esas otras 3, entonces se cumpliría la simetría. Y la transitividad. Perdón, antisimetría primero. Entonces, si hay un arco entre A, B y A y B son distintos, no podemos tener el arco BA. Aquí, más que agregar, tendríamos que borrar arcos si es que es necesario. ¿Hay alguno que debamos borrar? 3, 1. 3-1 o 1-3 podríamos borrar, ¿cierto? Entonces, ahí, claro, si borramos ese y entonces esta relación cumpliría con la antisimetría. Y finalmente la transitividad. Entonces, si hay un arco que vaya de A a B y otro que vaya de B a C, debe haber un arco que vaya de A a C. ¿Es transitiva esta relación? No, no es. No lo es. Entonces, Por por ejemplo, del 1 ejemplo, al 2, del 2 ¿ya? al 4, no, o sea, básicamente ahí hay como un error, porque del 2 al 4, después vamos del 4 al 1, y después no hay uno que vaya de... Ah, sí, hay, soy tonto, perdón. O sea, ese ejemplo no sirve. Porque, claro, sería 2 al 4 y 4 a 1, y efectivamente sí está del Ese 2 es al 1. justo el que funciona. Claro. Habían hartos más que... A ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Del 4 al Aquí, 1, del del 1 4 al al 1, 3, claro, y después del 4 al 3 no hay. claro, del 4 al 3 no hay, ¿cierto? Entonces, con eso ya bastaría para decir que no se cumple la transitividad. Y en realidad, aquí lo que yo estoy diciendo es que si elimino esos, entonces sí cumpliría la transitividad. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque fíjense lo que pasa si elimino estos dos que están en verde ahora. Del 4 puedo ir al 1, ¿cierto? Y del 1 solamente puedo ir al 1. Así que del 4 puedo ir al 1, sí, pues, no hay ningún problema. También aquí, del 3 puedo ir al 1 y del 1 puedo ir solamente al 1. Así que también se cumple. Del 2 ir al 3 y del 3 puedo ir al 1. ¿Puedo ir del 2 al 1? Correcto, así que también estamos bien. Y eso es lo que yo debería verificar que se cumpla. Y ahí estamos. Conclusión, entonces, esta relación no es reflexiva, simétrica, antisimétrica, ni transitiva, no cumple con nada. ¿Ya? Bien.
Entonces, de hecho creo que a lo que se refería, perdón. Les dije que se eliminaba estos dos, efectivamente iba a ser transitivo, pero en realidad aquí se estaba dando un ejemplo. Del 1 puedo ir al 3 y del 3 puedo ir al 2, pero del 1 no puedo ir al 2. Entonces, para que esto cumpliese la transitividad, yo tendría que tener esa línea que es una que falta. ¿De acuerdo? Ahora, justo se dio la casualidad que justo si eliminaba esas dos también se cumplía la transitividad, creo. Bien. Matrices booleanas. Suponiendo una relación R de A cruz B, donde A son elementos del A sub 1 hasta A sub M y B de B sub 1 hasta B sub N, la relación se puede representar por medio de una matriz M sub R con componentes M sub IJ, donde M sub IJ va a ser 1 si el A sub I, B sub J pertenece a la relación y un 0 en caso contrario. Entonces M a la R va a tener M filas y N columnas. Nota, para hacer esto uno debe escoger un orden para A y B. Si A es igual a B, lo usual es usar el mismo orden para las filas y las columnas. Entonces, veamos cómo se vería una matriz booleana. Dice esto que A va a ser del 1 al 3 y B del 1 al 2. Entonces, el primer conjunto A, como estoy haciendo una relación de A cruz B, me define la cantidad de filas, mientras que el segundo conjunto me define la cantidad de columnas que yo voy a tener. Y la relación, en este caso, se definió como todos los A, B, tal que el primer elemento es mayor que el segundo. ¿Cómo sería MR? Entonces, si nos damos cuenta aquí, el primer elemento, ¿cierto?, sería del conjunto A. Entonces estoy tomando este. 1 es mayor que 1, no, así que pongo un 0. 1 es mayor que 2, no, pongo un 0. Luego aquí, 2 es mayor que 1, sí, así que ahí pongo un 1. 2 es mayor que 2, no, pongo un 0. Y 3 es mayor que 1 y que 2, así que así quedaría mi representación matricial, ¿ya? Entonces, una matriz booleana es una matriz que se compone de solamente valores 0 y 1. Va a poner un 0, es decir, falso, cuando el par ordenado no pertenece a la relación, y va a poner un 1 cuando sí. Y lo importante es que sigamos un orden, ¿ya? Es decir, que aquí nosotros en las filas tenemos que ir poniendo los valores que están en el conjunto de partida y en las columnas los valores que están en el conjunto de llegada, por así decirlo. O sea, del ¿Profe? primero y del segundo conjunto. ¿Sí? ¿Se ¿Una pueden pregunta? hacer matrices booleanas para cualquier relación? Claro, claro. Por ejemplo, aquí podríamos haber tenido letras A, B, C, o sí, personas. Entonces la persona 1, la persona 2, la persona 3, y así sucesivamente. Y para relaciones, por ejemplo, que no sean del mayor igual o mayor o menor, relaciones como lo de la abuela y del padre, madre. Claro, ahí tendríamos que poner un 1 si 1 es padre o madre de 1. Y ahí tendríamos que ver si eso se cumple o no. ¿Ya? Y pondríamos un 0, en cambio, si este 1 no es padre o madre de 1. En realidad, 1 jamás va a ser padre o madre de sí mismo. Entonces, en realidad, todos los que están en la diagonal me van a quedar con 0. ¿Ya? De hecho, justamente una de las gracias de tener matrices booleanas es que hay algunas propiedades que se pueden comprobar fácilmente de forma visual en la matriz. Entonces, aquí tengo MR, ¿cierto?, que está definida de esta forma, donde A es 1, 2, 3 y B es A, B, C, D, ¿ya? Con el orden obvio. Entonces, dijimos que el primer conjunto me viene a definir mis filas, así que aquí pondría el 1, el 2 y el 3, mientras que el segundo conjunto me define mis columnas, así que aquí pondría la A, la B, la C y la D. Entonces, dada esta matriz, ¿cuáles son los pares ordenados que pertenecen a la relación? ¿El 1A pertenece? Sí. El 1A pertenece. ¿El 1B? No. El 1B no. Entonces, voy recorriendo. Efectivamente, aquí tengo el 1A. El 1C es el segundo que me aparece.
aquí voy a tener el 2B y el 2 con el D de dedo, y finalmente aquí voy a tener el 3 con la A y el 3 con la C. ¿Ya? Entonces, a partir de una matriz yo puedo establecer cuáles son los pares ordenados que componen la relación, o bien a partir de la definición de la relación yo puedo establecer cuál es su respectiva matriz. ¿Para qué nos sirve esto? Primero tenemos que comprobar qué pasa con la reflexión, ¿ya? Entonces, si R es una matriz definida en A cruz A, va a ser reflexiva si para todo elemento A perteneciente al conjunto, el par ordenado A, A pertenece a R. Por lo tanto, es bastante simple darse cuenta que si yo tengo puros unos en la diagonal de mi matriz, entonces se cumple que la relación sea reflexiva. Lo que ocurre acá o acá me da lo mismo, ¿ya? Entonces, para comprobar reflexión, debo comprobar que existan solamente unos en la diagonal principal. Si es que alguno de estos es 0, ¿ya? Basta con que uno sea 0 y ya puedo decir que la relación no es reflexiva. Y lo que pase en otras partes me da lo mismo. ¿Qué va a pasar con la simetría? La simetría también es fácil de comprobar porque tengo que, si A sub ji pertenece, entonces A sub ij también debe pertenecer. Entonces, básicamente es esto. Si la componente ij de mi matriz es 1, entonces la componente ji también debe ser 1. Y al revés, si ij es 0, entonces ji también debe ser 0. Por lo tanto, la propiedad matricial que yo tengo que comprobar para ver si una relación es simétrica es ver si es igual a su traspuesta, ¿ya? Entonces, esto efectivamente cumple con la simetría. Fíjense ahora que aquí lo que pase en el medio no me importa. Y esto viene ¿cómo se llama? A potenciar más aún lo que les dije originalmente cuando estábamos comprobando simetría. Que el par ordenado A, no tiene sentido comprobarlo para la simetría. Porque los A, son los que van a estar en la diagonal, ¿cierto? Y los A, la propiedad que me interesa buscar sobre ellos es la reflexión. Pero en la simetría es tonto decir, si este pertenece a la relación, entonces este mismo tiene que pertenecer a la relación. Y eso es obvio, se cumpliría para todos. Y si este no pertenece a la relación, entonces este mismo no debe pertenecer a la relación, pero también es obvio, ¿cierto? Porque ya lo estoy diciendo. Pero en ese caso, profe, la diagonal no serían puros 1, Me da lo mismo el valor que tengan. pero no podría tener 0. Me refiero a que no podría ser 0 porque si I y J son lo mismo, entonces M y I es igual que M sub JJ. Porque I y J son iguales, entonces tendría que ser una diagonal de puros 1. Es que mira, volvamos a la definición que está aquí arriba. Dice, si A, B pertenece a R, entonces B, A también debe pertenecer a R. Si este elemento, el 0, 0 o el 1, 1, como lo quieras llamar, si el 1, 1 no pertenece, entonces, ¿qué pasó? La primera parte de mi implicancia fue falsa. ¿Ya? Si el 1, 1 no pertenece, entonces el 1, 1 no pertenece. Y en cambio, si el 1, 1 sí pertenece, entonces por supuesto que el 1, 1 sí pertenece. Ah, claro. Entonces, por eso pueden tener valores 1 o 0. Porque si tienen valores 1, se comprueba que verdadero implica verdadero. ¿Ya? Mientras que si tienen valores 0, es falso, implica, me da lo mismo lo que viniese a continuación, pero en realidad implica falso también. Entonces, si tiene valores 0, es como que tomé un valor o valores que no estaban en la relación. Que no estaban en la relación, correcto. Ya. Eso es. Bien, entonces lo que se debe cumplir aquí por la definición es que si hago la representación matricial de mi relación, calculo su traspuesta y son iguales, entonces puedo establecer que la matriz es simétrica. ¿Qué significa traspuesta? Significa que yo voy a intercambiar las filas por las columnas.
Es decir, agarro la primera fila y la transformo en una columna que la voy a escribir entonces hacia abajo. La primera fila me quedaría signo de interrogación, un 0, un 1 y un 0, que es efectivamente igual a la primera que tengo acá. Veamos la segunda. La segunda fila me quedaría 0, signo de interrogación, 1, 1, que efectivamente coincide con la de acá. Tercera fila, 1, 1, interrogación 0, que efectivamente coincide con la de ahí. Y finalmente la última fila, 0, 1, 0, signo de interrogación, que coincide con 0, 1, 0, signo de interrogación. Entonces, como la matriz fue igual a su traspuesta, puedo establecer de que es simétrica. La antisimetría. Entonces, si tengo una relación definida en la cruzada y ya tengo ahí la definición, entonces R va a ser antisimétrica si tomo dos elementos que son distintos. Entonces, si A, B pertenece, entonces B, A no puede pertenecer. En consecuencia, R es antisimétrica si el M sub IJ es 1 y además el I y J son distintos, entonces el MJI no puede estar. ¿Ya? Por lo tanto, la operación matricial que se utiliza para esto es este operador que aparece aquí, que es una suma, se llama suma directa. ¿Ya? La suma directa de matrices hace el 1, 1 más el 1, 1 del otro, el 1, 2 de acá más el 1, 2 del otro. Y lo que dice esto es que el MIJ, suma directa con MJI, tiene que ser siempre 1. ¿Ya? Para I distinto de J. Entonces, si tomo este de acá, ¿cierto? Esto, bueno, también se puede entender como el O excluyente. Entonces, como aquí tengo un 1, entonces aquí debo tener un 0. ¿Ya? Porque este sería el M 2, 1. ¿Ya? Este es el M2, 1. Y yo lo quiero hacer suma directa con el M1, 2. Si los dos fueran 1 o si los dos fueran 0, entonces no se cumpliría. Para que sea suma directa, 1 y solo uno debe ser 1 y el otro debe ser el 0. ¿Ya? Si vemos entonces ahora aquí, este es la componente 3, 1. Entonces me tengo que fijar que el 1, 3 sea un 1, porque este es un 0. Entonces voy al 3, 1, que está aquí, y efectivamente era un 1. Así que si siguen realizando eso, se pueden dar cuenta que efectivamente esto cumple la antisimetría. Y la transitividad. Lamentablemente no se puede hacer un análisis visual simple de una matriz booleana para determinar si una relación es transitiva. ¿Ya? No podemos decir, ya si tiene puros 1 en la diagonal y además pasa esta otra cosa, entonces es transitiva. No, en realidad no se puede decir. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Stack Overflow, ¿por qué? ¿Demasiada información? Desde el hambre. Ah, ok. Bien. Entonces, yo puedo combinar relaciones, ¿ya? Y dadas dos matrices de relaciones 1 y 2, me gustaría ver qué sería la matriz que resulta de la unión de estas dos relaciones y qué sería la matriz que resulta de la intersección de estas dos relaciones. Entonces, sabemos que A, B pertenece a R1 unido con R2 si A, B pertenece a R1 o bien a R2. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser 1 si es 1 en al menos una de las matrices. Y para la intersección va a ser 1 solamente cuando sea 1 para ambas matrices. Entonces, fijémonos en estas dos matrices de las relaciones R1 y R2. Aquí tengo la relación 1 unido con la relación 2. Entonces me quedo con un O. Como aquí tengo un 1 o un 1, me quedo con un 1. Un 0 o un 1, me quedo con un 1. Un 1 o un 1, me quedo con un 1. Aquí este es 0. ¿Por qué? Porque
me quedo con un 0 o un 0. Y 0 o 0 es 0. Y así continuamos con el resto. En cambio, para la intersección, yo tengo que fijarme con un i. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1, entonces este es un 1. Aquí tengo en cambio un 0, así que 0 con cualquier otra cosa, unido por un i, va a ser falso. Así que me quedé con un 0. Y aquí un 1 aquí y un 1 acá, así que me quedé con un 1 ahí. Y así pueden continuar. Fíjense que la última fila tiene puros ceros, así que toda la fila se va a mantener con puros ceros, como se puede apreciar aquí abajo. Bien. Entonces, a ver, los quiero dejar motivados con esta parte de la materia sobre relaciones, porque de hecho las relaciones como tal se aplican un montón en la informática. De hecho, el álgebra relacional nos permite establecer bases de datos relacionales, ¿ya? Cuando ustedes lleguen a tomar el curso de base de datos, a menos que lo estén haciendo ahora también en conjunto con este, cosa que yo encuentro que no es muy buena idea, pero bueno, si lo están haciendo, entonces en algún momento van a llegar a bases de datos relacionales. Y en el fondo, lo que nosotros, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Es efectivamente que cuando nosotros tenemos que hacer grandes consultas en bases de datos, básicamente lo que tenemos que hacer es relacionar la información, ¿ya? Quiero todos, no sé, somos el servicio de impuesto interno y entonces quiero todas las propiedades que le pertenezcan a una persona. Y por lo tanto, yo tengo que hacer producto cruz ahí entre la tabla que me mantiene a las personas y la tabla que mantiene a las propiedades. Y luego, los pares ordenados que van a pertenecer a mi relación, que va a ser mi consulta, son los que una persona efectivamente posee una propiedad en particular, ¿ya? Y esos pares ordenados son los que van a sobrevivir. Y sobre ello, entonces, después yo puedo filtrar y decir, ya, entonces quiero que ¿cómo se llama? Agrupes por todos los que tengan la primera componente igual, que vendría a ser la persona. Y entonces así voy a poder hacer un listado de todas las propiedades de esa persona. Y en general con la información, yo siempre, cuando estoy trabajando con base de datos, estamos haciendo muchos productos cruz, estamos haciendo relaciones y nos estamos quedando con un subconjunto de todos los pares ordenados posibles. Entonces, yo, o sea, lo que busco con decirles esto es que no es que estemos aprendiendo matemática porque sí, esto tiene muchos usos, digamos, en otros ramos de la informática. Pero recuerdo que la idea de este curso es básicamente como los fundamentos de la informática, entonces es toda la parte matemática que nos permite sustentar grandes pilares de la informática, en particular en este caso como sería lo de las bases de datos. También esto de las relaciones, de cierta forma, nos sirve también para ser capaces de inferir algo. Y sabemos que cuando estamos haciendo inferencia, es una de las herramientas básicas y fundamentales para sustentar todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, es importante que aprendan a manejar estos conceptos y, por supuesto, hablar de matrices también es muy importante y aprenderlo bien desde chico porque en el fondo, por ejemplo, cuando lleguen a cursos más avanzados como computación científica, ahí casi todo se traduce a hacer 1.000.000 de cálculos de matrices, ¿ya? Y obtener, ¿cómo se llama? Poder obtener información a partir de las matrices que están representando información. De hecho, eso también es algo básico que se va a utilizar en cursos como ciencia de datos. Todo lo que se llama data science hoy en día, que está muy en boga, es lo que les permite hacer a ustedes relaciones. Por ejemplo, hay trabajos como el del profesor Marcelo Mendoza, que ha podido establecer a partir de seguir información en Twitter, con programas automáticos, obviamente, determinar si una noticia es fake news o no. Entonces, todo eso se sustenta, digamos, en estos pilares que estamos aprendiendo. Y mientras mejor los dominen, más fáciles se les van a hacer esos cursos más adelante. Así que, claro, ojalá esto les motive, ojalá no lo vean solamente como matemática y pura lógica, sino que
lo empiecen a valorar, digamos, porque les va a servir para el resto de la carrera. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Y el miércoles vamos a terminar de ver las relaciones y los cierres de relaciones. Entonces, entre lo que vimos hoy día y lo que vamos a ver el miércoles, va a salir la última pregunta del certamen, que sería el lunes siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí para que Felipe pueda ir a comer algo y nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Chaito, que estén bien.